Pero, bueno, al margen de esto, les agradezco, bueno, como cuando les respondo, ¿no? Muchas gracias por consultar, muchas gracias. Yo les voy a decir la verdad. Cuando me pasa eso y me consultan, me siento muy feliz. Yo les respondo, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Y en general son preguntas, por un lado, que muestran cierto interés, un determinado interés, lo cual me gusta, quisiera una mayor participación, nada más. Y por otro lado, todas las dudas, todos los blancos, todos los espacios, todos los casilleros vacíos que tienen por llenar, ¿no? Digo eso. Bueno, a todos los que me preguntaron, yo les respondí, salvo a los de anoche, los vi esta mañana, creo que son uno o dos. A ver, permítanme ver. Agostina Blasón y Pascuti, ¿son de acá o son de otro curso eso? Bueno, los busco. A eso no le contesté porque es de anoche. Es de anoche o es de esta mañana. No, buenas noches. Después, déjenme ver esto. Anita Guadalupe, ¿estás? Ursagasti. ¿Vino Ana? Parece que no, profe. Bueno, ya va a venir. ¿Quién es el que contesta? ¿Ulloque? No. ¿Quién es el que contestó? Yo, yo Ah, soy Fede. Fede de San Nicolás. Profe, Sí. disculpe, le quería preguntar, porque yo le he mandado un par de consultas a través del mail ¿Mío? de la escuela. No, no, es decir, a través de mi mail de institucional, universitario, hacia el No, suyo. no, eso no lo contesté. Les pedí, Franco, que me lo manden a mi correo. Entonces, ¿Franco? sí, sí, perdón, es que yo no estoy muy al tanto de esta, se llama Round Cube, esto del mail institucional. Si utilizo cualquier otra cosa que no sea, bueno, el mail de la universidad no funciona. Sí. No, 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 te explico. Yo autogestión, la conectividad con la universidad la tengo en esta compu. ¿Está claro? Y ahora, en todos los dispositivos míos que tengo a mano, una tablet, el teléfono, etcétera, si ustedes me mandan a mi correo, yo en el acto le contesto. Así que toma nota y mándamelo por ahí, Franco. Entiendo. Sí, bueno, ahora un poquito tarde en realidad. No, no, bueno, no ¿No? Pero, importa, no importa. no, pero está Yo le bien. pido. ¿Por qué? Porque yo para eso tengo que sentarme acá y hacer eso únicamente. En cambio, estoy haciendo 10 cosas, por ejemplo, me aparece en la tablet, ahí nomás les contesto. En la tablet yo no tengo autogestión, no la tengo bajada ni en el teléfono, ya el colmo, ¿viste? Entonces por ahí van a ver que les contesto por el teléfono, por la tablet, etcétera. Bueno, Franquito, haceme tu pregunta y te doy una orientación. Bueno, la primera tengo que buscarlo, fue hace bastante. Pero bueno, la segunda, surgió una controversia en el grupo, Sí, controversia.
medio como que nos dividimos en dos. Sí. Están los que creen que tenemos que exponer, defender nuestro trabajo y los que no lo creen. Y bueno, después está No, el muy bien, párate ahí. ¿Estamos? El trabajo es escrito. Lo que yo evalúo es, por un lado, es lo escrito. ¿Ahí está claro? Sí. Pero también evalúo, ¿sabes qué, Franquito? Y todos ustedes, los que me consultan. Ajá. También lo evalúo. Porque eso también demuestra el interés, la participación, la curiosidad, la fragilidad cognitiva, etc. Y eso también yo considero que debe ser evaluado. ¿Estamos? Pero eso ya se los dije al inicio. Ahora bien, te sigo respondiendo. ¿Hasta acá está claro? Sí, sí. Bueno, los trabajos vamos a usar de ahora en más la instancia de los jueves, de los miércoles, perdón, no hay miércoles, de los jueves, antes de un práctico, para hacer. Franco, te hago esta pregunta relativo al tema. Entonces se arman discusiones, estas que vos señalas en el grupo, que son muy ricas y también merecen ser evaluadas. Sí, lo que dije, atente a esto, sí, asterisco, el parcial va a tener una instancia escrita y una instancia de oral. En la instancia oral ustedes van a tener que defender lo que hicieron. Estamos los que escribieron. Yo les voy a preguntar, che, a mí no me parece esto, ¿por qué escriben tal cosa? Etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entiendo. Bien. Sigo. Bueno, Repito. Esto que vos estás diciendo, haciendo ahora, también me evalúo. ok. ¿Me Y quiero entiendes? hacer, Bueno, sí. tengo una, ¿cómo es? Bueno, dos cositas más en realidad. Sí, Porque le sí, enviamos sí, el sí. trabajo a través del mail institucional. Supongo que entonces ya prefiere que lo enviemos a través de cualquier otra cosa. Envíamelo a mí. Dale. cocasi@hotmail.com. Hotmail. Acordate, no Hotmail. Gmail. Hotmail. ¿Ah? Ok. Entonces ¿Estamos? ya después se lo enviamos de nuevo. Sí, 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 sí. Yo de Y una- cualquier modo lo voy a revisar. Lo que pasa es que yo con mi correo estoy todo el día. Está bien. Entonces, yo lo voy a evaluar, le voy a devolver y lo borro, porque ya no tiene más capacidad de carga esto. Profe, pasa que un integrante de nuestro grupo Sí. mandó el trabajo desde su mail institucional a su Hotmail. Queríamos ¿Quién saber si es? le había llegado. Hay uno que le puse recibido. Espérame, yo te digo, Agustín Ávila es Fede. No, Fede. Después Sánchez Mateo. no, Milagro Cruz se lo mandó, profe. No sé si ya habrá llegado. A ver, vamos, voy a ver. Sampieri. Ustedes me dirán Blasón, Pascuti, Ursagasti, Ávila, Mateo Sánchez. Bueno, si no, a ver, espera, que acá tengo otras entradas. Bueno, si no, reenviámelo, Fede. ¿Ah? Bueno, profe, sí. No importa, yo. Eso. Bueno, hay un,
Hay una pregunta. Están asustados. Ramiro Franco, ¿dónde estás? Acá, profe. Acá. Ramiro Franco. ¿Argote, sos vos? No, Ramiro Franco nada más. Espérame porque lo consulto con las listas. ¿Vio por qué todo este trabajo es fino? Claro. Es que F, E. ¿Cómo es tu apellido? Franco. Sí, es un nombre. El apellido Franco. Para un poquito. F, ¿Vos sabés que no te tengo en la lista, Franco? Que no estoy en lista. No, para, que estoy viendo otro. ¿Ah? Estoy viendo 1K4. Esto lo verifico siempre. Franco Ramiro, estáis. No hay problema. Listo, dime. No, lo que preguntaba básicamente porque como decías que teníamos un parcial con instancia práctica, escrita y oral, no sé si te referías al TP o que también había un parcial con la misma instancia. Hay un parcial con la misma metodología. Ah, bien, perfecto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Que en realidad son 2 en 1, que tiene una instancia escrita como esta, un poco más extensa, integramos todo, y la defensa oral. Ah, bien, Sube, lo perfecto. baja. ¿Estamos? Bueno, hay una pregunta que entiendo yo viene de sus debilidades formativas, de lo cual no podemos retarlos, etcétera, que es una marca generacional. Y que se reiteró mucho la pregunta, ¿qué son los modelos? Y sobre eso quisiera hacer la clase para que discutamos. Hay 2 modelos de país, por lo menos a grandes trazos, que es que, eso me acuerdo bien que le contesté a Anita Urzagasti. Avísenme cuando entre Anita. ¿Qué país queremos? Que es un poco, hola Augusto, ya veo tu manito levantada, espérame, Augusto. Ya te doy la palabra. Entonces, aquí llamamos modelo, aquí llamamos proyecto. Y acá viene una cuestión central. Hay una palabrita que para muchos es una mala palabra, una puteada, digamos, vamos a decirlo clarito, que es la palabra política. Ah, eso es política. ¿Qué sé yo? Se suspendió el partido con Brasil, metió la cola a la política. No. La polis, esto es tan viejo como el universo griego. La polis es el interés y la participación puesta
en los ciudadanos en la defensa de lo común. Si observan, yo no digo del bien común, de lo común, de lo que atañe a todos. En el caso del universo griego, menos los esclavos. Los esclavos no tenían derecho a la participación en la polis, hasta que adquirieran derechos. Es político en una familia que tiene un determinado sueldo y tiene 3 hijos y los 3 hijos le piden zapatillas. Y no alcanza para comprarle para hacerle en la misma compra las zapatillas para 3. Entonces los padres tienen que decidir la prioridad. Hoy uno, el mes siguiente otro y el otro otro. Pero, ¿y por qué no me querés? ¿Lo querés más al otro que le compras zapatillas y a mí no? También es política. Se siente marginado. ¿Me van siguiendo? Sí, Entonces, la política es un arte de persuasión de lo posible, de lo posible. Entonces, junta a los 3 hijos, le dice, mira, no me alcanza para comprarle a todos juntos. A ver, el Fede tiene más gastada los pies, las zapatillas, ya se le ve los dedos, etcétera, él va a ser el primero. Entonces, que vos lo preferís a este. No, son las prioridades, establecer prioridades. Y ahí tenemos un acto político, mínimo. O sea, la política es la participación en los diseños hacia dónde van a beneficiar estos actos, estas acciones. Es muy importante la reforma universitaria o la creación de la universidad tecnológica como acto político, así también como la declaración de la gratuidad. ¿Cuántos de los 138, a ver si mal no recuerdo, que tengo, no, un poco menos en este curso. Espérenme un segundo. Por lo tanto, esta palabrita nos atraviesa nuestras prácticas cotidianas. Por lo tanto, esto por lo cual nosotros estamos reunidos acá, el acto de creación de la universidad obedece a lo mismo. Entonces, Anita, digo Anita porque me acuerdo bien la respuesta. Anita me preguntó qué quería decir con eso. Entonces me tomé el trabajo de reproducir a lo largo de las clases y sintetizarlo. No me enojo porque le dije, pero si ya expliqué, no me enojo por eso. Veo los baches que hay en nuestra conformación cultural. Esto es lo que quería decirle. Entonces, yo soy como sus padres seguramente, o sus abuelos, más lo segundo que lo primero, es
¿Por qué eso tiene mala prensa? Porque se asocia a la corrupción, porque se asocia a Y hay una serie de discursos sumamente negativos, discursos, y muchas veces usados no por los movimientos mayoritarios. Yo ya les expliqué acá que hay una potente tradición que viene desde las orillas de nuestra formación como Estado-nación, que tiene dos grandes líneas, una que deviene del federalismo y otra que deviene del unitarismo. En territorio, las provincias y la ciudad capital o el puerto. Tener un puerto significa mucho dinero. Es la puerta de entrada y de salida y cada uno paga peaje. Así que hay una actividad económica muy intensa en eso. Entonces eso da un poderío. ¿Por qué tenemos una ciudad, como decía Martínez Estrada, macrocefálica, una capital macrocefálica, en un cuerpo enclenque? Sigo por ahí. Esto se manifestó en tensiones, en disputas, en clivajes, en toda la historia, y se sigue manifestando. Esto dio origen, por un lado, a los unitarios, a los liberales, al poder económico de pocos, traducido al griego oligarcos. Oligos es poco. O sea, la política los creó. O sea, me perdí. Claro, sí. Entonces, y por otro lado, la provincianía que tuvo sus caudillos federales que dependían esa autonomía, que defendían la economía y que dio un modelo protectivo. Fíjense, en todo el mundo, en toda la historia, los países defensores del libre cambio primero fueron absolutamente proteccionistas, hasta tener músculo económico muy grande, muy poderoso, para plantear esta idea. Inglaterra, por ejemplo, la gran potencia hasta mitad del siglo XX, económica, antes de proclamar el liberalismo le cobró impuestos hasta los zorros, a todo el mundo, y protegió su industria. Cuando su industria estuvo potente y nadie en el mundo pudo competir, ¿por qué? Porque a través del Estado tenía una flota mercante poderosa que llevaba y traía la mercancía, y detrás de esa flota una flota militar que la protegía. Por lo tanto, ese pensamiento nunca se tuvo, y esas acciones nunca se tuvo en cuenta acá. Se tradujo, dije, muy livianamente, que habría que liberar, habría que comercializar con todo el mundo, habría que Entonces generó dos modelos en tensión. Basado en una economía primaria, que eran el poder, y una economía de autosatisfacción, es decir, que alcanzaba a cubrir las necesidades básicas de alimentos, de dulces, de textiles, etcétera, en las provincias. Y después tenemos el marco filosófico que yo ya les expliqué.
¿no es cierto? Y que es motivo del siguiente tema, pero no me quiero meter en eso porque vamos a embarrar más de lo que aclarar. Entonces, por un lado eso, con sus órganos de difusión potentes, la prensa, La Nación, les digo diario, ¿no? Una versión de la historia que es la de Mitre, y una reproducción constante. En cambio, las provincias siempre tuvieron su fuerza política a través de los caudillos federales. Esto ocurrió en una guerra desde los años 20 del siglo XIX hasta el 53 de la primera Constitución. Ahora, eso no se agotó ahí. Después de la batalla de Caseros, estas fuerzas, las fuerzas federales, quedan proscritas del panorama político. ¿Por qué? Porque perdieron la batalla de Caseros. A manos, fíjese, de otro federal como es Urquiza. Ahora, esas fuerzas entraron en un eclipse, vamos a decir, lo cual no quiere decir en un cierre, y reaparecen con el radicalismo. El radicalismo asigna derechos a las mayorías. El radicalismo, el primer radicalismo de Irigoyen, tiene muchos problemas porque no tenía senadores, o sea que tenía que gobernar a decreto. Esto termina, esos avances, fíjese, esos derechos asignados, 8 horas de trabajo, una incipiente industrialización, un partido de masas, este primer radicalismo, Irigoyen, Alvear, Irigoyen, termina en el primer golpe. ¿Por qué? Del 30. Porque Argentina no se adscribía al mundo. Es decir, que mucha de la producción quedaba acá. Y otra cosa, aparece esos inmigrantes, muchos que vinieron, muchísimos, el 50% de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, eran inmigrantes y en la mayoría de los casos analfabetos, perseguidos por las hambrunas, por las cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, por pogroms, etc. Esas familias pobrísimas mandaron a sus hijos a la primaria obligatoria, a la secundaria, y permitió el acceso a la universidad. La universidad, como bien lo dicen ustedes, era un territorio de muy pocos. Esos pocos se sintieron intimidados, sintieron que lo propio no era solamente de ellos, sino de esta banda de gringos brutos. Ramos Mejía hablaba de protozoarios. Fíjense el calificativo, ¿no? De protozoarios. No eran considerados. Y muchos de estos inmigrantes abrazaron esa causa federal, vamos a decirlo así, de ese primer radicalismo. Por cierto, quedaron mayorías de otros migrantes, con otro color de piel, provincianos, que esta cuestión industrial en ciernes les daba trabajo. Y estos construyeron la tercera etapa de ese
de esa fuerza federal que es el primer peronismo. El primer peronismo asignó muchísimos derechos y aceitó todo el aparato virtuoso del capitalismo. Es decir, mejores sueldos, mayor consumo, mayor demanda, mayor producción, más empleo, más demanda de mano de obra, etcétera, etcétera. Y se construye la nación moderna, que es una nación para muchos. Esa nación les molesta a los sectores. Y les molesta no es porque no ganen plata. No es por ahí. Es lo simbólico, que su propio territorio, su propio altar de conocimientos, que es la universidad, la tenía que compartir con esta, repito la expresión de Ramos Mejía en las multitudes argentinas, que eran vistos como unos protozoarios. Es decir, dicho sea paso, ya estoy introduciendo el tema del odio. Esos son los dos modelos en pugna, que llegan hasta acá y que nos van a superar si no hay una síntesis a mis nietos, si es que tengo. Perdón, Augusto, baja la manito, habla. No, pero fue una pregunta rápida porque no nos quedamos con la duda de que si el formato completo del PDF era de 4 hojas o el desarrollo podría ser de 4 hojas, porque hicimos como... Augusto, no me preguntes más, te lo voy a responder de una por todo. Me hacen Claro. 2 hojas, 3 hojas, por ahí te pasa 5, no me importa. Les pongo eso para que no se extiendan y para que ya vayan haciendo entrar en ese formato desde el primer año, el formato que van a tener todas sus exposiciones cuando tenga que exponer. Es eso. No es limitativo ni nada por el estilo. Simplemente para que aprendan a sintetizar y en ese espacio ingresen lo más que puedan decir. Por cierto, hay un montón de cosas que nos exceden. ¿No? Es para eso. ¿Claro? ¿Soy? Claro. Si te pasa una. Sí, me preguntaron eso. Bueno. Perdón por repetir la pregunta. No me molesta. Pero acá tenía, espérenme un segundito, estoy acá, no me fui. Bueno, vamos a entrar en el segundo eje de esto y ahí les colgué unas lecturas que para mí, desde mi mirada, no solo de la mía, sino de muchos,
está el gran tema hoy que nos atraviesa como sociedad en el mundo, ¿no? Que es el tema de la desigualdad. Ahí les colgué artículos, un par de ensayos, el de Ascuy, que me gustaría que lo lean. El de Dubet. Y les voy a colgar otro, que no se los quise colgar, se los voy a decir ahora, porque me pareció un exceso ya, que es el tema del odio, ¿m? Que es el tema del odio, ¿no? El tema de la desigualdad es central. Justamente las políticas, volvemos por un minuto a este tema, las políticas del primer peronismo, de Irigoyen y demás, apuntaron a construir una sociedad integrada. Es decir, bueno, una observación muy pequeña, piensen ustedes que Irigoyen es el primer presidente que asume con la ley de Roque Sáenz Peña, que es el sufragio universal, obligatorio y secreto. ¿Por qué esto? Ustedes se preguntarán, ¿y secreto? ¿Y todo el voto es secreto? No, antes se votaba mano levantada, mano alzada. O iba el patrón con los documentos de todos los peones y votaba él. Justamente ese voto, ese modo de votar, aseguraba que gane siempre el caballo el comisario, ¿no? Para corregir eso, a Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, ese primer radicalismo y las fuerzas federales le imponen eso. Entonces, durante su presidencia sale esa ley. Que lo de universal recién se aplicó en el 49, es decir, que la práctica democrática siempre fue molesta para estos sectores. Cuando digo democrático es esto que nosotros tenemos, este comportamiento en la clase, que pueden pensar esto, yo tengo mi pensamiento, no se lo voy a decir por pudor, pero ustedes se darán cuenta. Entonces, esto es parte y es continuidad de estos dos modelos. Si ustedes lo quieren sintéticamente, ¿qué es un Estado? Que es una gran discusión hoy en el mundo, ¿no? El mundo está en un proceso secesivo de separación. A ver, yo les conté lo de Estados Unidos, lo de la guerra de secesión, pero pasa en Italia. Siempre recurro al fútbol como un episodio, como lo simbólico, al ser un espectáculo de masa, ¿no? ¿Por qué Diego Maradona fue grande en el Napoli? Porque hizo visible a los pobres. El sur es despreciado. Nápoles al sur, son los pobres de los pobres. Entonces salieron campeones en el norte. Y ahí aparece lo simbólico. Es decir, ¿cómo me van a quitar lo mío estos africanos? Porque el italiano del norte dice que Italia ha finito a Roma. Italia termina en Roma y el sur es parte del África. Ahí tenemos sociedades fragmentadas.
el sur de Brasil dice que ellos no van a trabajar para que los negros del norte estén todo el año con el fútbol, la zambiña, la caipira. Los alemanes del sur, los bávaros, también dicen, ¿para qué? Yo quiero poder ser un Estado. Y así en todo el mundo, ojo, ¿eh? Por eso, ¿qué es el Estado? Es un conjunto de instituciones, es lo instituido. Y lo instituido funciona a través de normas, a través de reglas, a través de reglas, a través de leyes. Esto es lo que una y otra tensión, y esto lo vamos a ver ahora, no quieren que el Estado tenga poder, tenga control. ¿Para qué? Para hacer una sociedad un poquito menos desigual, ¿no? Es decir, implica un territorio que ese Estado tiene un poder de policía, un poder político en un territorio, y al cual nosotros nos regimos. Ahora bien, en síntesis, esto quiero introducir. El funcionamiento del Estado está a cargo de funcionarios que son electos, y ahí tenemos el sistema democrático. Las ideas que vota la población, y esto debe tener claro, va a determinar qué tipo de Estado tenemos, que vamos a tener. Y cuáles son las prioridades, si queremos educación, salud, seguridad, trabajo, estabilidad, hay una línea. Si queremos mayor libertad, mayor esto, menos impuestos, tenemos otra línea. Ahora bien, todo este sistema de servicios, esto es caro. La salud, la universidad, la seguridad, es caro. Y esto no hay mercado que lo asuma. Esto debe estar a cargo del Estado. Entonces ahí aparecen las prioridades, en qué se van a gastar los recursos. Pero a su vez, los recursos hay que juntarlos. ¿De dónde salen estos recursos? De los tributos. A ver, les pregunto una cosa. Augusto, ¿bajar la manito o querés hacer otra pregunta? No, era una pregunta con lo último. O sea, Sí. lo del Estado de que no querían que tuviera poder para que sea más igual, más igualitario. ¿Es así o cómo lo entendí? No. Un Estado más débil es menos activo, Augusto. Claro. Más débil, es decir, sin recursos, es un Estado que está proclive al mercado. Le viene ese texto de que les colgué, el de Ascuy. Ascuy él habla, y ahí van a ver que muchas corporaciones, no solo Microsoft, ¿no? Muchas empresas tienen ganancias superiores a muchos estados, no estados chicos y pobretones. Por lo tanto, esas compañías son las que marcan, qué sé yo, Amazon recauda más que muchísimo. Fíjense que Europa tuvo que hacer un curso para sacarle una moneda en impuestos, pues tampoco quieren impuestos. Y puedo señalar 100 más, Microsoft, etc. Tienen poder mayor del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado fue cediendo eso. Entonces, estas ideas son las que van a determinar en qué se van a gastar esos recursos. E intervienen en la economía. Por lo tanto, el diseño de la economía o va a un estado de bienestar o va a una libertad de mercado. Hay una pregunta que alguna vez me hicieron ustedes. ¿Qué quiere decir eso de darwinismo social? No sé si se acuerdan.
a inicio de clase. ¿Qué quería decir eso? Como dice el Martín Fierro, que el bicho grande se come al bicho chico. Así de sencillo. Entonces se destroza el sistema de gobierno, que es la democracia, sistema representativo. Es decir, yo no gobierno, pero gobierno a través de mis representantes. Yo soy representado por, y esto se elige en votaciones. Es el sistema democrático. Aparte, nuestro sistema democrático basado en la república, la res pública, la res en latín quiere decir cosa, la cosa pública, la cosa de todos, la cosa del pueblo. Tiene tres patas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Francesa. ¿Por qué se hace la Revolución Francesa? Por eso. Para instituir la república, la cosa de todos, basados en la libertad, que el régimen anterior no les daba, en la igualdad, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo menos en la formulación, y la fraternidad. Somos todos hermanos por abajo de. Era la instancia de superación del régimen monárquico anterior, autoritario, totalitario, etc. Ahora bien, esto genera dos grandes lecturas. ¿En qué se gasta y cómo va a intervenir el Estado en la economía de la nación? Y acá tenemos dos grandes modelos. Uno en crisis a partir de estas últimas cosas que les presenté, de estados débiles, que se llama el estado de bienestar. O la otra opción es el estado neoliberal. Estado de bienestar, estado liberal. La predominancia por un periodo de alguno de estos modelos va a determinar políticas y los efectos concretos que va a tener en el futuro inmediato, mediato o a largo plazo. Hay una cosita, son jóvenes ustedes, se están ingresando a estos conocimientos. No es bueno vivir endeudado. La deuda sí es parte de nuestro proyecto de vida, de nuestro plan de vida. Hoy tenemos un presente, son jóvenes, paga su viejo, algunos tienen que trabajar, etcétera, para poder pagarse el departamento, la comida, etcétera, pero los de acá, bueno, como hice yo con mis hijos hasta que termine. Ahora terminaron, salgan a laburar, se ganan la vida, pero ya están capacitados. Ahora, tomar deuda a largo plazo implica vivir endeudado. Mucho más si es en moneda que no producimos. No todas las deudas es mala. Por eso aparece
los proyectos y cómo proyectamos eso. Es decir, cómo nos pensamos a futuro. Qué sé yo, hoy no tengo una moneda, pero tengo un laburo, gano 100. Digamos, voy al banco y dice, oiga, yo quiero comprar una casa, necesito un crédito. ¿Cuánto vale la casa? 1000. ¿Cuánto puede pagar? Bueno, gano 100. Bueno, no puedo descontarle más que el 25%. Entonces, ese 25 para llegar a 1000, ¿en cuántas cuotas son? No son 10 años, listo. Entonces el banco me da ese crédito y con ese crédito durante 10 años voy a pagar ese 25, esa cuarta parte del sueldo. Esto es tener deuda. Pero esa deuda me convierte en ciudadano. Es decir, estoy registrado, tengo trabajo, tengo capacitación, entonces puedo proyectar mi vida. Este es el estado de bienestar. Es decir, exige una participación activa del Estado. El otro Estado, el otro proyecto, exige menos Estado. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? El mercado. Bueno, pues los estudios hay que pagarlos. Pero volvamos a esta cuestión y vamos a trabajar sobre este librito. Lo alcanzan a leer. Es un librito relativamente nuevo, hace 4 años más o menos, François Dubet, un sociólogo, antropólogo francés, lo presentó acá en la Plaza San Martín, en la Feria del Libro. Vino él, le expuso, etc. Entonces dice, fíjense, esto lo tienen ustedes, que es la introducción, y creo que le di el capítulo primero. Dice que hay una crisis de solidaridades, crisis de solidaridad. Muy bien. ¿Y en qué queda la igualdad y la fraternidad como factores constitucionales? Está en crisis. Por cierto, no solo en Argentina. Nosotros nos acostumbramos a pensar que todo pasa en nuestro país, entonces que somos una M, que no veo la hora de irme a otro país, que no se puede vivir acá, etc. Todo estos problemas atraviesan el mundo. Yo me acuerdo haber visto un tipo, creo que en Alicante o en Sevilla, tipo así de mi edad, y tenía atrás un cartel, bien vestido, etc. Y el cartel decía, el problema... El problema es que a esta edad somos invisibles. Un tipo que había perdido su trabajo y estaba en mendigo. Me impactó eso, alguna nota creo que escribí. Y ahí está preguntarnos a nosotros, ¿en qué quedó esto de la igualdad? ¿O por qué, como dice Dubet, hay una crisis de solidaridades? A pesar, dice, se lo leo. Espérenme un segundo. Cuando uno se pone viejo, entre otras cosas, hay que cambiar los anteojos. A pesar de lo que afirman sus principios, nuestras sociedades eligen la desigualdad. ¿Por qué? Y acá viene otro concepto a discutir
que es la construcción de la subjetividad. Eso está en el puntito de Silvia Bleichmann. ¿Por qué? Algunos son de la idea de que la desigualdad sería fundamentalmente buena para el crecimiento. Es decir, yo soy egoísta, trabajo para mí, me esfuerzo, hago méritos, gano plata, vuelvo a ganar plata y gano más plata. Este es el concepto de la libertad de esta sin responsabilidad. Para otros, la igualdad es un principio abstracto y no un valor por el cual valga la pena combatir. Principio abstracto. Son ideas, sí, pero también son valores. La libertad y la libertad, la igualdad y la fraternidad nos constituyen como sociedad, es parte del contrato social. Sin esto sería una selva. Y ahí vuelvo a repetir la frase esta que ustedes me preguntaron, el darwinismo social. Entonces al que está abajo yo lo exploto, le tiro una moneda y que me haga el laburo que yo no quiero hacer. Porque para eso, y acá aparece otro concepto que está en la base, hice méritos. Yo llegué acá porque me rompí el tuje y a través de mis méritos me esperé, pasé noches leyendo, por eso ahora no puedo leer, este es mi mérito, y otros anduvieron de joda. Concepto así vulgar, extendido. Ahora bien, no me gustan estos datos en el aire y vamos a la historia. ¿Qué pasó a fines de los 70 y básicamente en los 80, 90? Ustedes no habían nacido, no eran ni un óvulo, ni un espermatozoide, nada, no habían nacido. ¿Qué pasó en esos años y que repercuten ahora en este gran problema que el mundo tiene, que ha hecho invisibles a estos sectores? Hay un alumno mío que se fue a doctorar en Nueva York y el chango trabajó y después fue a Los Ángeles a ir a clase y escribió un libro interesante, muy interesante, sobre los homeless, una serie de ensayos. Y él cuenta que muchos tipos que habían tenido muy buen pasar, ahora viven de homeless, viven en carpas. Que una cosa es, a ver, ¿qué calle le puedo decir una que sea una calle de muchos negocios peatonales, etcétera, que a determinada hora del cierre de los negocios comienza otra vida. Es decir, los tipos que viven en la calle. Estamos hablando de la economía más importante o en discusión hasta ahora. ¿Qué pasó? Básicamente, a fines de los 60, 70 ocurre su objeto de estudio, la revolución científico-tecnológica, o la era, ¿cómo se llaman los norteamericanos? Tecnotrónica. Es decir, que es una mezcla de electrónica e informática, que nos va a cambiar la vida y que va a ser una de las especies de los rasgos distintivos de esta incipiente por entonces globalización, que hoy, así como puede estar con usted, puede estar con alumnos de otros países. Así de sencillo. Ahora, en los 80, 90, ocurre esto que en inglés se pronuncia del siguiente modo. La revolución neocons, traducido neoconservadora. Y volvemos a los diseños de nación, a los diseños de Estado.
esta revolución neocons o neoconservadora viene a proponer esto que había cuestionado el estado de bienestar, que acá vale el esfuerzo y que con el esfuerzo, bueno, sobrevivirán los mejores, ¿no? ¿En dónde tienen sus bases? Básicamente en los dos mandatos de gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, un conservador, y de una Tory o conservadora británica, como es Margaret Thatcher, ¿no? Hay una película, les contaba ayer a mis chicos, a otros alumnos, escocesa, que se llama Transpotting, que es basada en una novela del mismo nombre. Que unos chicos de su edad, 17, 18 años, escoceses, o 20, quedan a la vera de las vías del tren, entonces todo el día ven pasar, ida y vuelta, los trenes. No tienen otra actividad, no estudian, no hay trabajo. No tienen responsabilidades, pobres, se fuman un porro, pasa otro tren, se fuman otro. Han quedado al margen de cualquier proyecto. Entonces, Thatcher decía que su programa de gobierno no iba por la economía, iba por el alma de los ciudadanos. Es decir, llegar al alma, la construcción de un sentido común, que esto era válido, no importaba cuántos quedaban afuera. Lo importante era la libertad. Ese esquema es lo que hoy en el mundo está en crisis. Fíjense, en estos días, creo que en Alemania lanzó un plebiscito para confiscar 250.000 viviendas en varias ciudades de Alemania para cubrir las necesidades de vivienda. Que un proyecto comunista, como reapareció el fantasma, no. Son necesidades insatisfechas y vuelvo al ejemplo de la casa. ¿Y por qué está en crisis esto? Justamente por que hay una concentración en pocas manos de la riqueza. Los estados son débiles, entonces no pueden desarrollar políticas. Y a su vez aparece esta cuestión ideológica que básicamente con el egoísmo vamos a salir, me importa un comino, es decir, no hay más esa construcción que está en todas nuestras constituciones. La libertad, la igualdad y la fraternidad y la democracia como sistema. Entonces, aparece todo el tema de los impuestos, etc. Y fíjese esto que retoma François Duvet, o Divet, como dicen los franceses. La idea de fraternidad tiene cabida en las teorías de la democracia. Tiene menos cabida en la teoría de la democracia. Lo cierto es que la lucha contra las desigualdades supone un lazo de fraternidad previo, es decir, el sentimiento de vivir en el mismo mundo social. De vivir en el mismo mundo social. Muy bien.
Es decir, traducido, tener empatía, ponerse en el lugar del otro. Esto es lo que está roto en una sociedad cada vez más desigualitaria, cada vez más escindida, que nos atraviesa y que yo después les voy a dar, no quiero llenarlos de tareas, de lecturas, porque después terminamos todo enchastrando. Simplemente vayan leyendo eso y haciéndonos las preguntas. ¿Mm? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Profe, una duda, ¿qué es lo que proponía el Estado neoconservador? Que eso me perdí. Y a ver, perdón. La revolución neoconservadora, más que el La Estado. revolución neoconservadora y la concentración de dinero, de propiedad en pocas manos. ¿Qué es un conservador? El que mantiene las estructuras sociales sin cambio. Que no hay asignación de nuevos derechos. Que el derecho es de la fuerza. Es decir, que hay que terminar con este mundo de tantos derechos. ¿Se entiende? El que tiene Claro. derecho ya lo tiene y no hay nada que cambiar. Después yo está buena la pregunta esa. Después yo le voy a colgar esto a algún texto de economía para que vean en qué marco se gestó esto. A propósito de eso, Augusto y chicos, lo que generan los grandes movimientos históricos, por eso pienso en radicalismo, peronismo, es una gran movilidad social. Nosotros, a pesar de las crisis cíclicas, seguimos teniendo una capacidad de movilidad social ascendente. Es decir, yo vivo mejor que nuestros padres y mis hijos van a vivir mejor que yo. Mejor calidad de vida, eso digo yo. Es decir, acceso a una mejor educación, acceso a títulos de grado, de posgrado, un trabajo bien remunerado, la posibilidad de viajar, etcétera, etcétera. Es decir, de tener acceso a la información, de tener un buen sistema de salud. Básicamente, en lo material y en lo simbólico. ¿Me escuchaste bien, Augusto? Sí, sí. O sea, lo que provoca los cambios es la movilidad social de... Exactamente, Augusto. Pero para eso necesita la rueda virtuosa de la economía. Es decir, que sea importante la formación, Augusto, y que tengamos mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida significa no solo acumular dinero, significa también tener una mirada abarcadora de todos estos fenómenos y también de tener empatía. Porque el mundo cuanto más desigual es, y acá aparece otra cosa que yo se lo voy a mandar en los próximos días, otro texto, que es necesario el odio, que es necesaria la violencia, que es necesaria la inseguridad, por esas inequidades. Es decir, yo no tengo... O sea, profe, que una cosa no genera tengo la otra. trabajo. A ver, déjame terminar. Sí, disculpe. No, fui yo, disculpe. Augusto, digo Fede. Sí. Fede, sí. Entonces aparece una sociedad violenta.
Cuando es una sociedad violenta, ya no sé si vale la palabra vivir en democracia. Es decir, que aparece lo punitivo, el castigo. La letra con sangre entra, decían los viejos maestros. Entonces te daban clase con el puntero. Y si vos te movías, te daban un punterazo. Que es una sociedad represiva, no es una sociedad abierta, es una sociedad cerrada. Cerrada aquí. Ese es el costo de tener guardianes por la seguridad. Bueno, ahí tenemos las consecuencias. Y a todo esto, hablando de lo simbólico, nunca hablamos de lo espiritual. Es una sociedad absolutamente materialista. Y ahí tenemos otro problema. Cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que hacer un equilibrio. No lo sé. El equilibrio es una propiedad de la física, un fenómeno de la física, el punto justo entre dos pesos. Una armonía, diríamos en un pensamiento filosófico, es decir, un acuerdo entre opuestos, ¿no? Que es la armonía. Pero evidentemente esto ha generado que la nave en la que nos movemos, la Tierra, hoy está en crisis. La naturaleza hoy está en crisis. Nuestras vidas a futuro están en crisis, justamente por esa necesidad de lucro. No importa cuánto. La contaminación avanza y ese es el otro costado. Por eso les hablo ya no solo de las mejores calidades de vida en lo material, sino el cuidado que tenemos que tener por la casa común, que es otra de las grandes problemáticas y que se manifestó crudamente en esta pandemia, crudamente, en todo el mundo. ¿Se entiende? Esta es la crisis que vivimos. Y acá está la importancia de esta palabra política, tan demonizada, como algunas letras del abecedario, como el contrincante político, como el contrincante, deportivo. En la cancha somos adversarios, afuera salimos y nos tomamos una cerveza. Y si soy profesional de eso, no dejo de ser amigo. Y esto es lo que se ve. El éxito como máxima aspiración. ¿Para qué? ¿Qué significa en latín éxito? Salida. ¿Salida de dónde? De una determinada circunstancia social. ¿A qué costo? Entonces, esta es la problemática central hoy que nos atraviesa, la desigualdad. ¿Mm? Entonces, es muy importante todas estas acciones políticas que llevaron a cabo en los distintos
en las distintas decisiones para la vida universitaria y que nosotros podamos estar repensando esto. Este es el rol de la universidad. Y estos son los diseños. Por eso podemos pensar y con datos. Bueno, espero haber sido claro en la introducción de este segundo gran bloque. ¿Preguntas? Acá, Augusto, sí. Eso, Augusto. La concentración de la economía en pocas manos, el mundo conservador. Es la pregunta que vos hacías, Augusto. Sí. Sí, profe, que ya me lo había respondido. Sí, bueno, pero me había quedado algo. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, yo me voy a tomar mañana, todos estos 2 días para corregir, son muchos trabajos. Los que, por favor, les pido que me envíen los trabajos a mi correo personal. ¿Estamos? Profe, mañana al final habría clases de práctico. No, mañana me voy a tomar todo a corregir y ustedes lean todo este material que les di. Ok. ¿Estamos? Entonces Ok, yo ok. les voy a seguir estando en contacto. Listo, mándenmelo a mi correo. Nos vemos mañana. Nos vemos. Estoy en contacto con ustedes. Ok, profe, nos vemos. Cuídese. Bueno, saludos.